¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Leandro Lachowitz, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Anatomía, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires. Damos comienzo a lo que es la presentación que van a ver aquí en las diapositivas siguientes, que se refiere a huesos frontal, occipital y parietal. Bien. La presentación tiene como objetivos de la cuestión orientar eh, a los huesos, ¿sí? ¿Cuál es la orientación de cada uno de los huesos? Ubicar o la ubicación de cada una de las partes de los mismos, ¿sí? ¿Cuáles son sus formas, sus caras, carillas, bordes en cuestión, ¿sí? Etcétera. ¿Con qué huesos se articula? Esto es fundamental cuando nosotros estamos estudiando osteología. ¿Con qué huesos está articulado cada uno de los mismos que vamos a ver a continuación? Reconocer cada uno de los accidentes anatómicos. Esto es de gran valoración a nivel óseo porque cada elevación, cada depresión, cada forma que tiene el hueso tiene una función específica, ¿sí? Tiene inserto algún músculo, pasa algún elemento anatómico, como ya sea un nervio, una arteria y demás. Y es clave reconocer cada uno de estos accidentes, los huesos, ¿bien? Recordar qué atraviesa, qué se apoya o qué se inserta en cada uno de estos accidentes, porque si yo identifico el accidente anatómico, pero no sé qué lo atraviesa, qué se está insertando y demás, no tiene mucho sentido. Entonces es clave recordar qué atravieso. Estos son los objetivos principales de la presentación en sí. Luego ustedes tendrán que recurrir a la bibliografía en cuestión, que es la siguiente. Esto que vemos acá proyectado en la pantalla es la bibliografía, es la principal fuente de estudio en la cual ustedes tienen que recurrir para el estudio de la anatomía. Bien, Eh, como bibliografía principal de los temas que vamos a ver acá, la podemos estudiar de Figungarino, o la podemos estudiar también del Atlas Prometheus. Bien, quiero aclarar acá que cada una de estas dos bibliografías que vemos acá tienen nomenclaturas, no nomenclaturas, sino que términos quizás a veces un poco distintos, pero en realidad no son distintos, sino que hoy en día ya se habla de una nomenclatura estandarizada. Bien, pero esa nomenclatura estandarizada tiene varios bosquejos, varios vericuetos que uno va a ir aclarando en la medida que vayan pasando las diapositivas y ustedes vayan cursando la materia. Pero queremos aclararle que lo principal es del libro de Figungarino. Por eso ustedes tienen que tomar los términos que utilizamos de esta bibliografía. También tienen bibliografía complementaria. Esto quiere decir que uno puede complementar el estudio con estos otros libros, que puede ser el Testula Target, o puede ser el libro de Rubier, que tiene muy buenos esquemas, pero difiere un poco con la terminología, por eso es bibliografía complementaria. Pueden estudiar los gráficos y reconocer algunos accidentes y demás como para poder entender aún más los huesos. ¿Bien? Entonces recordemos que la cabeza ósea está compuesta por huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Bien? Los huesos que vamos a ver hoy es el hueso frontal, el hueso occipital, que son huesos impares, y los huesos parietales, ¿sí? Que es decir, es un hueso par. El resto se verá en las demás presentaciones. Vamos con el hueso frontal. Es importante conocer que este mismo hueso se encuentra en relación con distintos otros huesos, que son el huesos nasales hacia adelante, más hacia el costado, lo podemos ver en una vista lateral, tenemos a la apófisis ascendente del hueso maxilar, un poco más hacia atrás el hueso lagrimal o también conocido como hueso unguis, y hacia los laterales, ¿sí? Hacia los laterales del frontal, están articulados con el hueso malar, con el hueso efenoides y con el parietal hacia un poco hacia los laterales y un poco hacia arriba específicamente. Bien,
Entonces recuerden a todos estos huesos que están articulados con el mismo, ¿sí? Ahí lo vemos animado al hueso frontal, ¿sí? De esta manera cómo se encuentra en relación a huesos vecinos. Desde una vista frontal y desde una vista lateral podemos ver cómo está articulado el mismo hueso con distintas estructuras de huesos vecinos, ya sea con el efenoides, ya sea con el malar, ya sea con el hueso maxilar superior, con el hueso unguis, ¿sí? Hacia atrás del hueso maxilar superior, y hacia atrás lo vemos con los parietales, que desde una vista lateral lo podemos ver más definidamente al hueso frontal unido a los huesos parietales, a la mayor del efenoides, hueso malar y demás huesos. Sí, es importante la ubicación del mismo, ¿sí? Recuerden que es un hueso impar, ¿sí? Que es un hueso único, si bien tiene distintos esbozos en cuanto a la embriología, pero eso se va a ver más adelante, pero es un hueso impar y está articulado con muchos otros huesos. Desde un corte sagital, desde una vista lateral, como este mismo hueso acá se le suma una articulación más muy importante del mismo, que es la articulación con el hueso etmoides, también otro hueso de tipo impar, ¿sí? Desde un corte sagital, de una vista lateral, lo podemos evidenciar aquí al hueso etmoides articulado con el hueso frontal. Desde un corte horizontal y una vista superior, yo puedo ver a nuestro hueso frontal, también articulado hacia atrás con el hueso de efenoides y hacia atrás y hacia el justo en el medio con el hueso etmoides. El hueso frontal lo vamos a estudiar desde dos caras, que es la cara exocraneal, ¿sí? Y la cara endocraneal. Bien. La cara endocraneal es lo que mira hacia la parte del encéfalo, donde se encuentra el cerebro, cerebelo y demás estructuras. Y también vemos que el hueso frontal tiene un borde circunferencial que se articula con los huesos parietales, que es todo este borde bien redondeado que se articula hacia atrás, arriba con los huesos parietales. Bien. Entonces, vamos hacia la cara exocraneal. La cara exocraneal podemos dividirla, ¿sí? En tres regiones o caras, también se puede llamar, ¿sí? Depende de los autores. Sí, que es la región frontal, que es todo lo que se ve pintado acá de color verde, ¿sí? Esto es toda la parte de la región frontal, de la misma cara exocraneal. Hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo vamos a tener lo que es la región orbitaria. Algunos autores también la describen como la cara inferior del hueso frontal. Y la región temporal es una región que se encuentra por detrás de un accidente anatómico que ahora lo vamos a describir, que es la cresta frontal, bien, que es, perdón, la cresta temporal, donde esta carilla o región es lo que se refiere a la región temporal. Esta última, la región temporal, es una región que tiene algunas rugosidades para las inserciones del músculo temporal. Vamos entonces a esta cara exocraneal a describir cada uno de los accidentes anatómicos. Vemos que tiene ese borde circunferencial, ¿sí? Ese borde circunferencial, o también llamado, eh, o también en realidad es lo que forma la sutura coronal. Bien. Luego tenemos lo que es la sutura metópica, ¿sí? Que es la unión entre los dos esbozos embriológicos del hueso frontal. Lo van a ver que está como, hay como una encrucijada del mismo hueso. Esto es lo que se conoce como sutura metópica. Por encima de la sutura metópica nos encontramos con una eminencia que se la conoce como eminencia frontal media, también llamada de la vela. Generalmente esta eminencia se encuentra a la altura de los dos arcos supraorbitarios, ¿sí? O arcos orbitarios. Este accidente anatómico es muy importante para después en la clínica evidenciar lo que son los tercios de la cara, ¿sí? Lo van a ver más adelante, por eso es muy importante identificar este punto que es la de la vela. Bien, después tenemos por debajo de la sutura metópica algo que se lo conoce como escotadura nasal, donde el hueso frontal se va a articular con los huesos propios de la nariz y también con la apófisis ascendente del maxilar superior.
Tenemos también dos eminencias que se la conocen como eminencias frontales, una hacia cada lado, y debajo de esas eminencias frontales tenemos lo que es dos elevaciones que se la conocen como arcos superciliares. Bien, debajo de los arcos superciliares nos vamos a encontrar con a veces un agujero o a veces una escotadura. Bien, depende, ¿sí? Si queda o no unido por esos dos espolones de hueso, se forma un agujero y muchas veces, la gran mayoría de veces, encontramos una escotadura que se la conoce como escotadura supraorbitaria. Por ahí discurren el paquete vasculonervioso supraorbitario y muchas veces deja un canal, ¿sí? Hacia los laterales, hacia la parte media, que es el canal que genera la arteria supraorbitaria. Bien. Por debajo de esa agujero o escotadura, en realidad más que por debajo, en lo que es el borde, ¿sí? Muy en la proximidad, depende si tenemos escotadura o agujero, se encuentran los arcos orbitarios, ¿sí? Estos arcos orbitarios son de un borde filoso, ¿sí? Un borde filoso bastante rígido, ¿sí? Porque sirve de lo que es la protección para el globo ocular que se encuentra alojado dentro de la cavidad orbitaria. El frontal forma parte de la cavidad orbitaria. Bien, y hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro vamos a tener también lo que se conoce como apófisis orbitaria interna, ¿sí? También articulada, ¿sí? También articulado con lo que es el hueso maxilar superior y un poco más hacia atrás con el hueso unguis o lagrimal. Si tenemos la apófisis orbitaria interna, también tenemos la externa, ¿sí? Que va a estar articulada con el hueso malar. Y hacia arriba de la apófisis orbitaria externa vamos a tener lo que se conoce como la cresta lateral del hueso frontal. Continuamos entonces con lo que es la cara exocraneal de nuestro hueso frontal, ¿sí? Lo que pasa que ahora vamos a ver desde lo que son las carillas orbitarias, ¿bien? Del mismo, ¿sí? Entonces, algunos autores recuerden que lo pueden identificar como la cara inferior, ¿bien? Pero en este caso es cara exocraneal, ¿sí? La carilla eh, orbitaria, ¿bien? Entonces, esas carillas orbitarias, ¿sí? En realidad, o también conocida como región orbitaria, forman parte de lo que es el techo de las fosas orbitarias, ¿bien? Es todo esto que se los voy marcando con el puntero, ¿bien? Dentro de lo que es esa carilla orbitaria vamos a tener dos fosas, ¿sí? O también llamadas fositas, que son las fositas lagrimal, ¿sí? La fosita lagrimal se encuentra a los laterales de lo que sería esta carilla orbitaria y aloja a la glándula lagrimal, ¿sí? Es la impronta que deja la glándula lagrimal. Más hacia adentro, ¿sí? Hacia la parte interna, vamos a encontrarnos con también otras fositas, ¿sí? Que se la conoce como fosita troclear, que es donde se va a alojar el tendón intermedio del músculo oblicuo mayor. Bien, ahí se va a insertar un tendón que esa fosa le va a dar asiento al mismo. Bien, la escotadura etmoidal es una escotadura, ¿sí? Donde tiene la forma de parecería una U invertida, bien, y acá es donde va a estar articulado el frontal con el etmoide, por eso se lo conoce como escotadura etmoidal del frontal. Luego tenemos lo que se conoce como canal orbitario interno anterior, o también lo van a encontrar como canal etmoidal anterior. ¿Sí? Por este mismo canal orbitario anterior va a ser su recorrido lo que es el nervio nasal interno y la arteria etmoidal anterior. Bien, así como tenemos un anterior, también tenemos un canal orbitario interno posterior. También por este mismo va a discurrir lo que es el nervio etmoidal del úscra y la arteria etmoidal posterior. Bien, estos canales se transforman en verdaderos conductos o también lo van a encontrar como agujeros, depende de donde la visión que tenga, si lo veo desde fosas nasales o si lo veo desde cavidad orbitaria, pero ¿qué quiere decir? Que cuando se une con el hueso etmoides, ese canal se transforma en un conducto. ¿Bien? Luego tenemos lo que son las semiceldillas, ¿sí? Las semiceldillas son, como su nombre lo dice, semi porque no son totalmente celdillas,
pero sí se transforman en celdillas cuando se viene a articular el etmoides aquí en este sector. Por eso cuando yo estudio un frontal aislado, me encuentro con esta estructura que se la conoce como semiceldillas. Y por delante, ¿sí? Por delante de estas estructuras se encuentra lo que es la espina nasal del frontal. Que esta espina nasal del frontal también va a tener articulación con lo que son los huesos propios de la nariz y también con la lámina perpendicular del etmoide. Entonces a lo que es la cara endocraneal del frontal, ¿sí? Ahí estoy viendo desde una vista posterior, puedo evidenciar el hueso desarticulado a el hueso frontal, ¿sí? Esto también lo que se conoce como escama del frontal, ¿sí? Toda la parte más voluminosa, ¿bien? ¿Qué es lo que me voy a encontrar en la cara endocraneal? Me voy a encontrar a nivel de la línea media el canal para el seno longitudinal superior, ¿bien? Esto es un canal, ¿bien? Debajo de ese canal nos encontramos con lo que es la cresta frontal, ¿sí? Esta cresta frontal, junto con el canal del seno longitudinal superior y junto a este otro accidente anatómico que se lo conoce como agujero ciego, le van a dar inserción también a lo que es la dura madre craneal, ¿sí? Que son las meninges que se insertan, ¿sí? En estas superficies del frontal. Luego, cuando vayamos a neurología, vamos a evidenciar y vamos a ver eh, qué es la dura madre y qué son las meninges, ¿bien? Pero por ahora tengan en cuenta de que es la inserción de esa estructura, ¿bien? La escotadura etmoidal, sí, más hacia abajo tenemos lo que es la escotadura etmoidal, que también lo estudiamos dentro de lo que sería la cara exocraneal también, ¿bien? La escotadura etmoidal donde se va a articular con el hueso etmoides, ¿bien? Hacia la parte más superior ya encontramos lo que son las fosas frontales, ¿bien? Recuerden que de la cara exocraneal teníamos las eminencias frontales, bueno, acá tenemos esas depresiones, esas concavidades que se lo conocen como fosas frontales. Y hacia un poco más hacia abajo tenemos lo que se conoce como eminencias orbitarias. Estas eminencias orbitarias es como la impronta que deja todo lo que es eh, la cavidad orbitaria junto con el globo ocular y sus anexos. ¿Bien? Dentro de estas estructuras vamos a tener elevaciones y depresiones. A esas elevaciones se la van a llamar eminencias mamilares y a las depresiones, que podemos ver acá algunas depresiones, se las llaman impresiones digitales. ¿Bien? Esas son las improntas que deja la superficie del encéfalo, o sea, la superficie del cerebro. ¿Bien? Después vamos a ver cómo el cerebro tiene distintas depresiones. Bueno, esas depresiones a su vez dejan las marcas en la superficie ósea. Pasemos entonces ahora a lo que es el hueso occipital. ¿Sí? El hueso occipital es un hueso impar, ¿bien? Ubicado en lo que sería la base de la cabeza ósea, perteneciente a los huesos del cráneo. Es un hueso que se articula con los parietales hacia adelante, hacia los laterales con el hueso temporal y hacia adelante con el hueso efenoides. Bien, podemos evidenciar aquí en esta estructura cómo está articulado con el hueso efenoides. Bien, eh, esa articulación está compuesta por un cartílago, ¿sí? Que alrededor de los 18 o 20 años de edad, cuando termina la etapa de crecimiento, ese cartílago se consolida, se pierde, diríamos, y se transforma en hueso. Por eso ahí es cuando el efenoides y el occipital, para poder separarlos, necesitamos de una sierra porque quedan como si fuera un hueso único. Pero en realidad son huesos que embriológicamente vienen de orígenes diferentes. ¿Bien? El hueso occipital tiene en su parte media un agujero grandísimo, ¿sí? Que es por donde discurren muchos elementos anatómicos de relevancia, entre ellos el bulbo raquídeo, las arterias vertebrales, también da paso al nervio espinal, eh, y hacia adelante va a estar en relación con el nervio hipogloso, pero no, el nervio hipogloso no atraviesa por este agujero, sino por otro que ahora vamos a ver más hacia adelante. El hueso occipital lo vamos a estudiar desde
una cara exocraneal, desde una cara endocraneal y a través de 4 bordes y 4 ángulos. Podemos ver en estas imágenes, ¿sí?, donde el hueso occipital se articula hacia adelante con el efenoides, con el temporal también hacia adelante y hacia los laterales, y hacia atrás y arriba con los huesos parietales. El hueso occipital presenta lo que serían una cara exocraneal, una cara endocraneal, 4 bordes y 4 ángulos. Bien, los 4 bordes, ¿sí?, van a ser 2 bordes superiores que van a estar articulados con los parietales, los superiores, y los bordes anteriores, bien, va a presentar lo que se conoce como la apófisis yugular, que en esa apófisis yugular va a formar lo que se conoce como escotadura yugular, bien, que va a formar lo que sería el golfo de la vena yugular. Después lo vamos a estudiar cuando estudiemos la formación de la misma. Y la parte posterior se articula con lo que sería el peñasco. Bien, hay una parte de este borde que está articulado también con lo que sería la apófisis mastoides. Bien, los ángulos van desde el ángulo superior, donde es la conjunción de ambos parietales. El borde sería anterior, está lo que sería soldado a el efenoides, ¿bien? En el adulto, en lo que sería el niño, forma parte de un cartílago. Y los laterales va a ser la unión entre los huesos parietales y temporales. Para desarrollar lo que es la cara exocraneal, vamos a ver los accidentes que tiene nuestro hueso occipital. La cara exocraneal la podemos dividir en 3 partes, lo que sería la porción basilar, la porción del foramen magnus y la porción de lo que es la escama del hueso occipital. Aquí vemos en un esquema, fíjense en la parte superior, ¿sí?, de la pantalla, vemos en este cuadrado representa esta porción del hueso occipital. Bien, y de lo que sería de adelante hacia atrás vamos a ir desarrollando desde la porción basilar hacia el foramen magnus y después la escama. Nos vamos a encontrar entonces con lo que es la apófisis basilar. La apófisis basilar es toda esta estructura cuadrilátera donde presenta una serie de accidentes anatómicos. Bien, como primera instancia nos encontramos con lo que es el tubérculo faríngeo. Algunos autores dicen que está entre los 3/5 y los 2/5 de lo que sería la apófisis basilar. El tubérculo faríngeo presta inserción a lo que es el músculo constrictor superior de la faringe, más en realidad a la aponeurosis faríngea, ¿sí? Hacia adelante de lo que es ese tubérculo faríngeo vamos a encontrarnos con una depresión que se la conoce como fosita navicular, y muchas veces dentro de esa fosita navicular encontramos otra fosita más que se la conoce como fosita faríngea o escafoidea. Esto está en relación también con la faringe. Bien, detrás de esa apófisis basilar ya nos encontramos con lo que es el foramen magnus, ¿sí?, por donde pasa el nervio raquídeo, la arteria vertebral, el nervio espinal, y algunas venas y arterias emisarias. Hacia los laterales de lo que es el foramen magnus nos encontramos con los cóndilos del occipital. Bien, en los cóndilos del occipital se van a articular con las cavidades glenoides del atlas. El atlas es la primer vértebra cervical. Y por dentro de esos cóndilos vamos a encontrarnos con unos agujeros, ¿sí? Uno que es frecuente es el agujero condilio anterior, que es ese agujerito que nosotros evidenciamos hacia los laterales del cóndilo del occipital. Por ese agujero atraviesa un nervio importantísimo que es el nervio hipogloso, o también conocido como hipogloso mayor, que es el nervio que va a ser el encargado de darle motilidad a lo que son los músculos de la lengua. Y ese agujero condilio posterior generalmente es inconstante, muchas veces no lo evidenciamos. A veces lo evidenciamos mejor desde una vista exocraneal. Y un poco más hacia los laterales nos encontramos con lo que es la apófisis yugular. Esta apófisis yugular, en contacto con el hueso temporal, van a formar
todo lo que es el agujero rasgado posterior o foramen, o también conocido como foramen yugular. Continuamos con nuestra cara exocraneal. Fíjense que vamos a ver un poco más la zona de lo que es la escama, ¿sí?, del hueso occipital. Entonces ahí también podemos evidenciar lo que es el foramen magnus con los cóndilos del occipital, el agujero condilio anterior, que muchas veces lo podemos evidenciar también desde esta vista, y vemos también un poco más hacia atrás de los cóndilos, que acá podemos evidenciar lo que es el agujero condilio posterior. Bien. Un poco más hacia arriba y hacia atrás del foramen magnum nos encontramos con un espolón óseo bastante importante porque le presta inserción a músculos y aponeurosis, donde se evidencia ese espolón que se hace llamar protuberancia occipital externa. Bien. De la protuberancia occipital externa parte una cresta que se la conoce como cresta occipital externa y une lo que es la protuberancia con el foramen magnum. A partir de esa protuberancia parten dos líneas, ¿sí?, que es la línea curva occipital superior y un poco más hacia abajo la línea curva occipital inferior. ¿Bien? Hacia los laterales, como bien dijimos anteriormente, tenemos lo que es la zona yugular. Entonces abordamos lo que es la cara endocraneal de nuestro hueso occipital. Bien, para orientarse pueden ver hacia aquí abajo eh, cómo está orientado nuestro hueso occipital. Esto es lo que vamos a estudiar y evidenciar en cuanto a los accidentes y elementos anatómicos. Bien. Tenemos desde atrás hacia adelante, vamos a evidenciar en la apófisis basilar un canal que se lo conoce como canal basilar. Es donde se aloja, donde se apoya el bulbo raquídeo y la arteria vertebral. Bien, es en esta zona de la apófisis basilar. Hacia los laterales tenemos lo que se conocen como tubérculos occipitales. Hacia atrás tenemos a lo que es el foramen magnum, que también lo podemos evidenciar desde una vista endocraneal. Hacia los laterales tenemos lo que se llama como canal del seno petroso inferior, ¿bien?, que se va a unir muchas veces con el canal para el seno lateral. Un poco más hacia atrás del foramen magnus, si teníamos la protuberancia occipital externa, también tenemos la interna, protuberancia occipital interna, ¿sí?, que es este espolón óseo que podemos observar en esta zona. Por arriba de lo que es la protuberancia tenemos el canal para el seno longitudinal superior y por debajo tenemos lo que es la cresta occipital interna, ¿sí? La cresta occipital interna me va a dividir dos fosas que se la conocen como fosas cerebelosas. Bien, también aparece una fosa en este sitio que se la conoce como fosa vermiana, donde se aloja una estructura del cerebelo que luego la vamos a estudiar. Canal para el seno lateral es el canal que de la protuberancia occipital interna parte hacia los laterales, ¿sí? Esto es el canal para el seno lateral que muchas veces se une y forma parte de lo que es el golfo de la yugular o la iniciación de lo que es el golfo de la yugular. Como dijimos, hacia los costados de lo que es la cresta occipital interna tenemos a las fosas cerebelosas, ¿bien?, donde se va a alojar el cerebelo. Y hacia arriba de lo que es el canal para el seno lateral vamos a encontrar también otras dos fosas que se la conocen como fosas cerebrales, que van a dar asiento a lo que es el cerebro. Pasamos entonces a nuestro último hueso que nos queda en esta presentación, que es el hueso parietal. Un hueso un poco más sencillo de poder recorrerlo y estudiarlo. El hueso parietal presenta una cara exocraneal, una cara endocraneal, 4 bordes y 4 ángulos. Los bordes superiores se unen con el parietal del otro lado. El borde anterior, ¿sí?, se une con el hueso frontal. El borde inferior se une con lo que es parte del ala mayor del efenoides y con el hueso temporal. Y el borde inferior se une
¿sí? Se une también con lo que es el hueso occipital, que lo estudiamos eh, hace unos minutitos nada más. Desde una vista lateral pintamos el hueso parietal y podemos ver que ocupa una gran estructura de lo que es la calota. ¿Bien? Este hueso con forma cuadrilátera, fíjense cómo se une con este tipo de sutura que se la conoce como sutura dentada, ¿sí? Con el parietal del siguiente lado. Tiene la particularidad de que tiene distintos tipos de sutura. Con el parietal del otro lado se forma una sutura dentada, en cambio con el hueso temporal se une con una sutura de tipo bisel. Esto es por el modo de crecimiento que van a tener los huesos a lo largo de los años. Bien, si estudiamos entonces, esto es un parietal donde vamos a estudiar la cara externa y lo que es la cara interna de nuestro hueso, ¿sí? El hueso parietal presenta entonces en la parte más superior lo que sería una eminencia, ¿sí? Lo que se conoce como eminencia parietal, y se encuentran también dos líneas, ¿sí? Que se la conocen como línea curva temporal superior y línea curva temporal inferior. Esto refiriéndonos a la cara externa del hueso parietal. Esto es anterior y esto es posterior. Superior del parietal e inferior del parietal. Entre la línea curva temporal superior y la inferior se inserta lo que es la aponeurosis del músculo temporal, y por debajo de la línea curva temporal inferior se inserta lo que es el músculo temporal. Si vamos a la cara interna del mismo, vemos que en la cara interna se encuentran, ¿sí? Unas marcas, ¿sí? Con forma de canales, que esto es una arteria, ¿sí? Que se la conoce como arteria meningia media, una arteria de un calibre bastante importante que lo vamos a ir desarrollando eh, a lo largo de la cursada, y deja la impronta en la cara interna del hueso parietal. Podemos también evidenciar lo que es algunos agujeros parietales, puesto puedo encontrarlo o puede ser que no, ¿sí? Son agujeros de comunicación entre lo que es endocráneo y lo que es exocráneo. Aquí se ve marcado en la cara interna los canales que deja las ramas de la arteria. Bien, entonces como conclusiones de esta presentación, conocer con qué huesos articula cada uno, eso es fundamental para poder orientarnos y ubicarnos en el espacio. Valorar la importancia odontológica del conocimiento de cada uno de estos huesos, ¿sí? Quiere decir, ¿de qué me sirve a mí odontológicamente conocer cada uno de estos huesos? Conocer sus accidentes y relacionar cada uno de ellos con los elementos anatómicos al cual corresponde, es decir, qué se inserta en cada accidente o en cada fosa, qué elemento anatómico atraviesa por cada agujero. Bien, entonces conocer sus accidentes y relacionar cada uno de ellos es fundamental en cada uno de estos huesos.